Buenas tardes. Bueno, este es nuestro segundo encuentro de los amigos y también de la Asociación de Estudios Históricos Manuel Belgrano. Y buenas tardes a todas nuestras audiencias de distintos idiomas, porque también esperamos que los que quieran practicar algo de castellano nos escuchen desde Japón, Filipinas, obviamente de las Indias occidentales también, ¿no? Nos acompaña hoy en la dirección técnica Jenny Tórrigo, por supuesto, y quedamos muy agradecidos por esta oportunidad al presidente del Teatro del Globo, de Talcahuano 1155 de Buenos Aires, doctor Luis Borzono, y a la ABM, Asociación Civil Educativa y Cultural, Radio Los Locos de la Azotea. Y a todas aquellas personas que nos acompañan, también agradecemos a Alma Comas de Portiglia, de las damas argentino-chilenas, que nos ha puesto en contacto. De modo que hoy vamos a tener dos temas belgranianos. Esencialmente va a ser el doctor Roberto Airoldi, que es de nuestra comisión directiva, y también nuestra presidente, la profesora Marta Salas, que nos va a hablar sobre Manuel Belgrano y el Alto Perú. Bueno, como tenemos los tiempos algo acotados, van a ser revisiones, algo no muy profundas, pero la profundidad la darán los autores, que son autores belgranianos y en varias otras disciplinas. Quisiera comentarles que la presidente, que será quien hable primero, ¿usted? No, habíamos quedado en hablar Airoldi. Bien, el doctor bueno. Airoldi. Bueno, el doctor Airoldi es contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires, fue presidente de la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio, ACAS, entidad que hasta el momento lleva construidas y donadas 20 escuelas en distintas zonas de frontera del país. Fue presidente de la Confederación de Entidades Patrióticas de la República Argentina. Integra el Consejo Directivo de la Fundación Nuestra Historia y de la Asociación de Estudios Históricos Manuel Belgrano. Es autor del libro Manuel Belgrano, sus valores humanos, éticos y patrióticos, editado en el año 2020. Siempre con un enfoque socioeconómico, ha dictado cursos y conferencias en instituciones públicas y ámbitos privados. El doctor Airoldi con nosotros, es un honor, un placer tenerlo, más por su acción social que es muy relevante para nuestro país. No es fácil levantar 20 escuelas de frontera en nuestro país. Muchas gracias. Es algo relevantísimo, ¿no? de mucho peso. Y bueno, pertenecer a nuestra historia y también pertenecer a nuestra institución no es fácil porque tampoco contamos con dineros de ningún tipo, ¿no? Bueno, nos ibas a hablar de Belgrano en España. Sí. Es un tema poco común, poco tratado. Realmente. Recordemos que esos 8 años que Belgrano estuvo en España, desde los 16 a los 24 años de edad, fueron los años de su formación intelectual, en abogacía, pero principalmente en economía política. En realidad, el título de esta charla tendría que ser Belgrano y su formación en economía política. Cuando hablamos de economía política, hablamos de la macroeconomía en general, sí, no de nuestras economías individuales, que es la micro, ¿verdad? Sabemos que Belgrano, su papá, que era un comerciante muy próspero de la ciudad de Buenos Aires, del virreinato directamente, y
viendo las características intelectuales de su hijo, decidió enviarlo a estudiar a España, para lo cual tuvo que pedir las autorizaciones correspondientes, porque no cualquiera podía ir a estudiar a España. Había que tener cierto nivel económico y cierto acercamiento a las autoridades. En principio iba a viajar con su hermano Francisco, pero no sabemos las circunstancias por las cuales viajó solo. Viajó solo, tenía el nombre del barco, pero en este momento no lo tengo a mano, y llegó a La Coruña. Esto es un dato interesante que no todo el mundo lo tuvo en cuenta, porque el puerto característico de ese entonces era Cádiz. Bueno, llega directamente a La Coruña y lleva un mandato ético, moral, de sus padres. Su papá quería que estudie comercio, incluso si era posible que adquiera mercancías para después traerlas y venderlas acá. Es impresionante. Y su mamá quería que él se doctorase en leyes. Ajá. Y después vamos a ver la rebeldía de Belgrano en cuanto a ser doctor y demás temas. Pero ante todo quiero aclarar que sobre este periodo de la vida de nuestro prócer existe muy poca documentación, excepto algunos escuetos apuntes sobre su autobiografía y principalmente la correspondencia que mantiene con sus familiares, principalmente con su mamá. Uh-huh. El destino quiso que Belgrano viviera una época muy especial de la humanidad, porque no nos olvidemos de la independencia de los Estados Unidos, allá por 1776, que rompe los lazos que la ligaban a Gran Bretaña, por problemas más que nada económicos, por problemas impositivos. No nos olvidemos que en 1788 falleció el rey Carlos III, sucediéndolo Carlos IV con ya otro tipo de liderazgo, de gestión, digamos, totalmente distinto a la de su antecesor. Y bueno, en 1789 estalla el acontecimiento que todos sabemos, alién de los Pirineos, esa Revolución Francesa que es la base de nuestra cultura y de nuestros hábitos actuales. Él dice: como en la época de 1789 me hallaba en España y la Revolución de Francia hiciese también la variación de ideas, se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y solo veía tiranos en las que se oponían. Acá ya nos está empezando a mostrar su pensamiento liberal, contrario a las costumbres que se venían practicando durante siglos. Bueno, en España este acontecimiento de la Revolución Francesa caló hondo. La intelectualidad y la gente cercana al poder se dividió en dos grupos, entre los tradicionalistas, que apoyaban el ancien régime, y los reformadores, los que estaban de acuerdo con la cosa. Y se formaron unas sociedades, que eran las sociedades económicas de los amigos del país. Esto ya venía de antes, de 1770 aproximadamente, donde se discutían estas ideas acaloradamente, y discusiones que realmente llegaban a la corte y preocupaban mucho. Sí, recuerdo, si me permites, ¿cómo no? Una coma, al marqués de Jovellanos, ¿no es cierto?, tan importante en su pensamiento naturalista y filosófico, que así es, incidió mucho hasta en el siglo XIX. Correcto. Todo el siglo XIX con Jovellanos en España. Y bueno, fue uno de sus maestros. Y vos nos vas a contar sobre los maestros de Ahora Manuel vamos a hablar Belgrano, un poquito del tema de Salamanca, pero después me voy a dedicar más que nada a su etapa posterior a Salamanca, cuando Belgrano se radica en París. Sí. Porque lo de Salamanca, para el público belgraniano, es bastante conocido. Primero, ¿por qué va a Salamanca? Nadie le dijo, a mi modo de ver, anótate en Salamanca. Iba a estudiar comercio, según el padre. ¿Dónde?
No existían escuelas de comercio, había que estudiar o derecho, o sacerdocio, o te dedicabas a la carrera militar directamente. No había muchas opciones como hay hoy en día. No había repostería, no, ni nada de eso. Ni cocina. Nada de eso. Yo creo que uno de los motivos fue, bueno, por el prestigio de Salamanca. No nos olvidemos que una universidad que ya tenía 800 años de vida. Y no nos olvidemos de la cercanía con Coruña. Salamanca está a 400 y pico de kilómetros de Coruña, donde él desembarcó, y Madrid está a más de 600 kilómetros. Sí. Quizá pudo haber sido uno de los motivos. Pudo haber sido. También se habla de la Universidad de Oviedo y de Valladolid. Valladolid. Sí, después me voy a ocupar del tema. Perdón, Después me voy a ocupar del tema. Lo de Oviedo, desde ya que no tiene ninguna sustancia documental valedera, pero vamos a referirnos más adelante de la cosa. Lo de Valladolid, sí, es muy importante. Bueno, superó los exámenes de rigor, en 1787 ingresa, y quiero recordar que la Universidad de Salamanca estaba bajo la dirección del clérigo Diego Muñoz Torrero. Ajá. Diego Muñoz Torrero fue el mismo que posteriormente, en 1812, fue diputado en las Cortes de Cádiz. Ustedes recuerdan perfectamente, donde promulgaron la primera Constitución española en 1812. Ah, sí, claro. La Pepa. Sí, la Pepa. Llamada CEP por el día de San José. Claro. ¿No es cierto? La Pepa. Y ya esa Constitución hablaba de la división de poderes y otras disposiciones acorde a dicha filosofía política y económica. O sea que estamos hablando de una universidad de un toque liberal que hasta hace unos años algunos autores negaban totalmente. Así es. Sí. Como profesores, me preguntaste, Eduardo. Bueno, ahí fueron profesores de él, Ramón Salas y Cortés, que fue un gran mentor reformista, Pedro Madariaga en leyes y filosofía, y Gabriel de Peña y Morales, entre otros de similar valía. Bajo ese rectorado de Diego Muñoz Torrero, la universidad adquirió unos 1.500 libros, entre ellos libros prohibidos por la Iglesia en esa época. Un siglo después, Miguel de Unamuno, que también fue el rector de esa universidad, dijo: aquí es donde Belgrano absorbió su liberalismo tan a la española. Bueno, después vamos a hablar del liberalismo de Belgrano, porque hoy en día parecería una mala palabra hablar de liberalismo. Bueno, pero él tenía un pase o permiso de Pío VI para leer las obras prohibidas por la Iglesia y el Estado, ¿no es cierto? Permiso, que eran, efectivamente. Correcto. Excepto las inmorales, él podía leer a todos los masones, digamos, aunque ahora los masones pueden leerse y adelante, léanlos, no hay problema, pero en aquel tiempo era motivo de hoguera, ¿no es cierto? No sé si de hoguera, pero de inquisición, ¿no? De juicio. Realmente, una época muy brava. Muy brava. Bueno, pero esa autorización él la solicita cuando está en Madrid. O sea que cuando es estudiante, él no tiene ninguna autorización. No obstante lo cual, cabe suponer que se reunían en las distintas posadas. Manuel se alojaba en una posada. Tendríamos que hablar algún día de la parte económica, ¿no? Habrá llevado bastante dinero, supongo. Supongo que su padre le debe haber proveído una buena situación económica en ese momento, claro. Correcto. Y se reunían en las posadas donde vivían y en las casas particulares de los profesores muchas veces y discutían sobre las nuevas ideas. O sea que ahí él tuvo su primer fogueo con la economía política en general. Y todo esto se lo debe a Salamanca. Quiero hablar un poquito después de Salamanca, porque acá viene la parte más importante, me parece a mí, de esta charla. Una vez terminados sus estudios, como bien dijo acá nuestra presidente, él se traslada a Valladolid, en cuya universidad, después de 2 meses de trámites, rindió examen,
obtuvo el título de bachiller en leyes el 28 de enero de 1789, radicándose posteriormente en Madrid. Bueno, acá en Madrid no sabemos bien dónde se alojó. Algunos autores opinan que se alojó en la casa de su cuñado, José María Calderón de la Barca. Resulta que José María Calderón de la Barca, que era el cuñado, estaba casada con una hermana de Belgrano, en ese momento trabajaba en la aduana de Buenos Aires, era vista de aduana. Claro. Pero quizá la casa estaba desocupada, quizá la cuidaban algunas personas, así que es probable que se haya alojado ahí. Lo que más nos interesa a nosotros, porque vuelvo a repetir, no hay documentación sobre esta época de Belgrano, es que según las normas de la época, debía realizar 4 años de práctica profesional para poder rendir examen de abogado. Perdón, repito, 4 años de práctica profesional para poder rendir examen de abogado. Él tenía 19 años cuando ingresó al estudio profesional del licenciado Francisco Clemente, que era un prestigioso profesional de la época y se tenía su estudio cerca de la Plaza Mayor de Salamanca. Así que seguramente vio el incendio que arrasó gran parte de la plaza y parte de la ciudad en esa época. Y en dicho empleo, dicen las crónicas, tuvo oportunidad de dar sus primeros pasos en la práctica tribunalicia. O sea, a ver, un amateur, un ayudante del profesional, ¿no es cierto? Sí, sí. Tiene otro nombre hoy en día, meritorio puede ser. Meritorio, ¿no? sí, en meritorio el ámbito. se decía hace de esto algunos cuantos años. Quizás atrás. sea así. Sí, sí. Pero acá tenemos que hacer un pequeño paréntesis, porque aparte de los trabajos que le encargaba acá el prestigioso licenciado Francisco Clemente, recordemos que su padre había tenido un problema muy grande en Buenos Aires, porque era el contador de la aduana, y el administrador de la aduana en ese momento, bueno, había cometido un desfalco. Bueno, algunos dicen que él fue inocente y que quedó enredado Evidentemente. en algo turbio, pero que era inocente y en eso siempre se habló de la inocencia, exacto. Pero bueno, no había un virrey, un tal señor Loreto acá, que era muy bravo y lo primero que hace sin juicio previo prácticamente es confiscarle los bienes y meterle prisión domiciliaria. Sí, eso fue terrible para los belgranos. Correcto. ¿Sí? Porque no podían ni aproximarse a la casa a darles un café con leche, nada, estaba prohibido con pena de cárcel darles el mate o un pedazo de pan a doña Dominga o sí. Bueno, así que era terrible las órdenes de Loreto. Loreto era muy severo, ¿no? Y bueno, después tuvo que rendir juicio de residencia cuando volvió a España y no la pasó nada bien. Estuvo en la cárcel, Loreto. Loreto estuvo en la cárcel, así es. Sí. Perdón. Fue un ostracismo, no, por favor, gracias por la colaboración, un ostracismo total que repercute en el padre porque fallece 2 años más tarde. Sí. Sabemos que los disgustos económicos también matan. Mientras tanto, la mamá de Belgrano, una señora muy competente, que la tenemos olvidada en la historia. Sí, verdad, ¿no? Vos olvidada. Claro. Ahora que hay una reivindicación de las mujeres en la historia. Sí. Hace poco asistí a una conferencia, Las mujeres en la guerra del Paraguay, que dio la doctora Celia Codecelia del Castillo. Sí. Ustedes no saben qué importante que fue eso, nuestras 5 cautivas correntinas, que algunas corrientes historiográficas no la mencionan, y después el sufrimiento de las mujeres y los chicos paraguayos masacrados en la última etapa de la guerra. Pero no me quiero ir del tema. Pero es hora de escribir un libro sobre la mamá de Belgrano. Él se ocupaba de esos temas y él protestaba porque las cosas no avanzaban y ya nos hablaba de la burocracia española en esas cuestiones de trámite.
O sea que la burocracia no es un invento nuevo, nuestro, parece que ya viene de antes. Quiero seguir con un temita. En dicho estudio trabajó más de 3 años, de los cuales pasó a desempeñarse con el licenciado Gregorio María Rojo, prestigioso profesional de la ciudad de Valladolid. Fíjense que él tenía que rendir examen de abogado en Valladolid y va a trabajar con este señor Gregorio María Rojo, que a su vez era profesor de Valladolid y tomaba exámenes en Valladolid. Sí. Esto no quiere decir que haya buscado algo acomodaticio a la cosa, sino sí, se me hace de una estrategia, de una mente brillante como la de Manuel. Para aprender más y mejor sobre su tema. Sobre su tema, evidentemente. Sí, porque él ahí no buscaba prebendas. Al contrario, por favor, le iban a exigir mucho más por él ser... Bueno, no hay un solo ejemplo de que haya buscado una prebenda. No he leído nada sobre eso. No, absolutamente. La cosa es que de esta forma consigue él completar los 4 años de práctica forense y rinde examen de abogado, obteniendo su título el 28 de enero de 1793. Bueno, ya tenemos al abogado. Abogado que empieza a ganar prestigio en la cosa. ¿Por qué? Por su forma de ser. Era una persona apuesta. Recordemos que hablaba 5 idiomas. Sí. Recordemos que los ámbitos socioeconómicos no son como ahora, eran más reducidos. O sea que ella, en base a los estudios y a la práctica forense, se había hecho un lugar entre los intelectuales españoles. Y llegó a ser muy, pero muy conocido. Hizo viajes, viajó a Francia, viajó a Italia, se fue nutriendo cada vez más de la economía política, y es en esta parte donde pide autorización al Papa Pío VI a fin de leer los libros prohibidos, como bien nos dijo Eduardo recién. Que eran, aclara si quieres, sí. no, eran libros prohibidos por las nuevas ideas. Correcto. No por la moralidad que tuvieran. No. Hablaban de la economía, cómo debía ser la economía moderna, y cómo debía ser el pensamiento moderno, que era un estado de ilustración superior. Claro. Eso es lo que en ese tiempo la Iglesia no tenía la ilustración suficiente como para... Evidentemente, quizás los vio como una amenaza. Traduce también un libro de francés y lo prologa, eso lo hace muy conocido. Sí. Él traduce un libro y lo prologa, y ese libro tiene mucha importancia. Es un libro sobre la fisiocracia. Ahí, ¿no? Sí. Bueno, no me acuerdo de bien Quesnay, cómo puede era, ser. pero era un libro Belgrano hizo muchos prólogos. Estaba muy difundido en Francia, me parece. En Francia. También traduce del inglés hace muchos prólogos y traducciones. Correcto. Sí. Bueno, adelante, perdón la interrupción. No, pero al contrario, no son interrupciones, son aportes muy necesarios y muy buenos. Estoy fijándome el tiempo que me queda. Bueno, es así como llega todo esto a oídos de Diego María de Gardocki. ¿Quién era Gardocki? Era una especie de primer ministro de la corte del rey. Y como en esa época se estaban creando distintos consulados en los distintos virreinatos, ¿por qué? Porque hacía falta instituciones que regulen el comercio, que regulen, ¿no?, a conveniencia de España desde ya. Para el Río de la Plata, Diego de Gardocki designa a Manuel Belgrano. Yo no tengo constancias de que él haya suplicado para que le den un puesto acá. Al contrario, yo creo que en España pudo haber pasado una mejor vida. No le hubiera faltado trabajo, no le hubieran faltado relaciones, quizá pudo haber formado una familia, no sé, pero había dos cosas. Primero, el estado económico de su familia, que realmente lo necesitaba, y segundo, su vocación de servicio, que nunca abandonó a lo largo de toda su vida. Es así como él elabora un plan económico, titulado Plan para conocer la provincia, que mérito a la brevedad no lo voy a comentar en este momento. No está firmado por Belgrano ese plan, pero por
su letra, por el tipo de caligrafía, es de él, no cabe ninguna duda. Y llega, como todos sabemos, a Buenos Aires, una persona de 24 años, culta, para hacerse cargo del consulado, donde produce reformas que, bueno, que después será tema para otro momento. Y para cerrar mi charla, simplemente voy a nombrar a sus principales maestros en economía política. ¿Qué les parece? Perfecto. Muy bien. No los tengo por orden de importancia ni abecedario, pero bueno, los principales fueron Pedro Rodríguez, conde de Campomanes, político, jurisconsulto y economista español. Gaspar Melchor de Jovellanos y Ramírez, también político y jurista. José Antonio Valcarcel, muy poco nombrado, fue un agrónomo español que escribió sobre agricultura en general, señalando los nuevos métodos de cultivo y la crianza de animales. No nos podemos olvidar de Gaetano Filangieri, Genovesi, Galliani, esos maestros italianos que realmente le dieron un toque muy especial y que compartían las ideas religiosas de Manuel Belgrano. Bueno, imposible no nombrar a Rousseau en el contrato social, Montesquieu, que fue su gran inspirador político en el espíritu de las leyes, Voltaire, escritor y filósofo, Quesnay, que creo que antes lo nombramos, que era el médico de Luis XIV, que era un fisiócrata, que escribió las máximas del gobierno económico de un reino agricultor. Tengo Dupont de Nemours, y por último tengo a Adam Smith. Sí. Como conclusión final, tenemos un brillante profesional que llega a Buenos Aires con sus ideas liberales pero patrióticas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hablaba de suprimir aduanas interiores, hablaba de no gravar las exportaciones con impuestos, hablaba de promover el comercio, la industria, o sea, una persona muy, pero muy especial. Como última reflexión, creo que nosotros no reflexionamos sobre la obra de Belgrano y no hemos seguido sus consejos. No. Pero no debemos perder la esperanza. No y ahí la difusión de la parte económica de Manuel Belgrano. Muchísimas gracias. Muchas gracias muy a vos. Interesante, muy bien documentado. Sí, maravilloso. Todo lo de Airoldi, que corresponde a su personalidad. Todos sus trabajos son así y su libro sobre Belgrano es sumamente recomendable. Así que es para leerlo y releerlo 2 veces o más veces. Muchas gracias. La característica de Roberto Airoldi es su contundencia y simplicidad en el concepto. Lo digo de corazón, de verdad. Muy amable, ¿no? muchas gracias. Tu libro, Manuel Belgrano, es sintético, es breve, pero muy contundente, con cada acción acompañado de una virtud, en este caso que corresponde a su religión, que era católica, ¿no es cierto? De eso voy a hablar. Bien, bueno, fisiócrata católico, ¿no? Pero que toma de Rousseau lo bueno, así Montesquieu. La profesora Marta Salas, tengo que referirme a nuestra querida presidente, es autora de unos 14 libros, 14 porque estás por el número 15, en su mayoría biografías y narraciones que le han merecido el carácter de historiadora y escritora. Prepara una biografía de Manuel Belgrano, justamente. Colabora y ha colaborado como escritora en los diarios La Nación y La Prensa, en el Clarín, entre otros, y es miembro de muchas instituciones de la capital, de las provincias y del exterior. Ha sido fundadora y socia fundadora de 7 instituciones culturales de bien público, entre ellas nuestra institución. Es miembro de la comisión de la SADE y presidente de la Asociación de Estudios Históricos Manuel Belgrano en la actualidad. Ha sido presidente por muchos años de ADACRE, Asociación Amigos del Cementerio de la Recoleta, y ha recibido distinciones de renombre de distintas
ambientes de la ciudad, de museos, etcétera. Marta, por favor, no nos dejes esperando más tiempo. Muchas gracias por presentarme, Eduardo. Yo voy a hablar brevemente porque hoy no estoy muy en mis 10. Estoy un poco, me ha agarrado un colapso de esos que no se agarra pocas veces en la vida, así que estoy bastante disminuida. Pero me gustaría hablar primero de la familia Belgrano. Como acaba de decir mi amigo Airoldi, su madre era un personaje del que poco se sabe y que habría que investigar. Su origen era santiagueño. María Sánchez Quesada venía de Santiago del Estero, pero recordemos que las dos primeras ciudades que se fundaron en América del Sur eran el Barco Primero y el Barco Segundo, o sea que esas poblaciones fueron prácticamente las primeras que hubo mucho antes del virreinato, cuando esto era una intendencia del Tucumán. Bien, esta señora, casada con Belgrano y Peri, que era un italiano de Oniglia, que más tarde cambió su segundo apellido Peri por Pérez para castellanizarlo. Esta señora dio 16 hijos a la familia. De todos estos hijos, uno fue sacerdote, porque la religiosidad de esta familia era una característica, digamos, una distinción. Si bien en la colonia las familias eran muy religiosas, la familia de Belgrano era tan religiosa que pertenecían todos a la Orden de Santo Domingo, con el cual fue vestido Belgrano el día de su muerte. También fue enterrado en el panteón que la familia tenía dentro de la iglesia de Santo Domingo. Esto fue muy importante en la formación de la personalidad de Belgrano, que es el tema en que voy a tratar de dar algunos ejemplos. Belgrano, que tuvo tanto éxito en España, como acaba de decir Airoldi, viene a iniciar movimiento revolucionario y se junta con otros hijos también de españoles que van a ser los que van a promover los cabildos abiertos, que van a dar luego la separación de España de esta colonia, que es un hecho único y trascendente en América, porque fue la primera país, digamos, o la primera intendencia, no era ni país ni intendencia, la primera colonia que se va a emancipar de España. Después de esta colonia vamos a ver que viene la emancipación del Alto Perú con un tiempo, también vamos a ver la emancipación del Paraguay, de la banda oriental, y más adelante va a llegar esta influencia hasta el Ecuador y Colombia. O sea que estos reinos, Buenos Aires es la ciudad que inicia todo este movimiento de subversión americano. Bueno, en esta familia tan católica, Belgrano va a haber un sacerdote al cual Belgrano, cuando muere, le encarga el cuidado de su hija y de algunos
algunas pocas posesiones que tiene, porque realmente Belgrano murió en una absoluta pobreza, de tal modo que un gobernador de la época le manda 300 pesos diciéndole que en los saberes de toda la provincia de Buenos Aires no hay más que ese dinero. Bueno, el catolicismo de Belgrano se lo transmite a todo su ejército. Oían misa y comulgaban antes de llegar a las batallas. Y Belgrano había logrado tener un acercamiento tan grande con toda su tropa que en varias ocasiones, cuando él se despedía, lloraba. Todo el ejército lloraba, lo extrañaban y lo vivaban y lo llevaban, cuando él ya no podía caminar, lo llevaban en hombros de un lugar al otro, o sea que era sumamente querido por todos sus dotes, su personalidad. Es interesante ver lo que dice Mitre de esta personalidad de Belgrano. Dice que Mitre lo comprendió al escribir la vida de Belgrano. Realmente esa es una obra tan recomendable que parece que Mitre hubiera estado en todo el recorrido de la vida de Belgrano por la forma en que lo relata, ¿no? Dice que así logró ensamblar en la vida de Belgrano, la biografía de Belgrano. Mitre logró ensamblar la historia, la política, la tradición y el proyecto nacional, porque tanto el 25 de mayo como el 9 de julio son los dos acontecimientos históricos para nuestra nación donde se manifiesta el proyecto de nación que quieren que nosotros tengamos. Con su obra consolidó e impulsó un modelo de Estado y de nación capaz de convertirse en un país orgulloso de su pasado y entusiasmado con el futuro. Y así describe a Belgrano como el hombre ejemplar por su esfuerzo. No tenemos que olvidar que Belgrano estuvo siempre enfermo y se pudo sobreponer a ello. Bien, un hombre ejemplar por su esfuerzo, antes de su excepcionalidad. Mitre lo presenta como alguien llevado por las circunstancias a desempeñar grandes y pesadas tareas. Su grandeza estuvo casualmente en no rehuirlas, en hacerse cargo de ellas con abnegación, con sacrificio extremo y con dedicación conmovedora. Belgrano es el hombre cercano, más fácilmente comprendido por su humanidad común, lo que lo hace mucho más querible que admirable. Gana en simpatía, en comprensión y acercamiento, su calidad humana. Su alma es grande y pura, su carácter es elevado y sencillo, su grandeza moral no se funda en superioridad, sino en el genio, sino en el desinterés y en la falta de orgullo y de egoísmo. Se trata de un héroe modesto que brilla sin deslumbrar. No es superior a nosotros, es imitable por lo accesible. Pide reformas lógicas, es sufriente igual que los pueblos, participa de las mismas limitaciones, esfuerzos y miserias por donde transita. Ejemplo, el Alto Perú y el norte argentino. Hay algo de santidad en su vida,
no necesita lujos, vive austeramente, desprecia el dinero, rechaza sueldos y regala donaciones. Pero es fundador, y entre ellos su primera fue la bandera. Los colores que en esta vida nos representarán como país, después vendrán las ciudades que funda Belgrano, las escuelas, las academias, el periódico, las industrias, la agricultura, la ganadería, los proyectos constitucionales que él hace. Pensamos en Belgrano y su ideario como nación para construir una épica sana e integradora para el siglo XXI. Bien, no solamente tenemos esto para decir hoy. Ricardo Rojas pudo decir de Belgrano. Belgrano fue un hombre que no sabía mentir, el hombre que no sabía calumniar, el hombre que no sabía doblegarse ante el yugo del sacrificio y del deber. Bien, este hombre murió un 20 de junio, que fue uno de los días más aciagos de nuestra historia, y se lo conoce como el Día de los Tres Gobernadores, ya que hasta el bastón de mando llegó a estar depositado en el Cabildo de Luján, y con eso se completaron los tres gobernadores. Nadie supo ese día de la muerte de Belgrano. Solamente un periódico, el del padre Castañeda, dio la noticia al día siguiente. Pero una vez que se pasaron todos estos inconvenientes, quiero hablar de la apoteosis que, recordando la vida de Belgrano, que sucedió un año después, en 1821. Al rayar el día 20 de junio de 1821, la fortaleza hizo la primera señal con un cañonazo que se fue repitiendo de cuarto en cuarto de hora en señal de duelo hasta ponerse el sol. Suspendiéronse las diversas actividades públicas a las 10:30 de la mañana. El ejército formó en la plaza con banderas enlutadas y a esa misma hora acudieron a la catedral todas las cruces de las parroquias que había en Buenos Aires. Acudieron también por el pueblo, que dio principio a las exequias con asistencia del gobierno, de las corporaciones, de los representantes de Chile, Estados Unidos y Portugal. Valentín Gómez pronunció su elogio fúnebre. Fray Cayetano Rodríguez completó el elogio. Los poetas Vicente López, Lafinur, De Luca y otros entonaron inspirados cantos. Por la tarde se reunieron todos los compañeros de la Revolución de Mayo en un banquete fúnebre ante un salón tapizado de banderas y el retrato de Belgrano coronado por laureles. Se oyeron las notas de un himno compuesto para Belgrano que decía: llega, oh grande Belgrano, llega, oh sombra sublime, del luto nos redime, del llanto y del dolor. 52 años después, en el mes de septiembre de 1873, en el aniversario de la batalla de Tucumán, la República
inauguraba en la Plaza de Mayo de Buenos Aires la estatua ecuestre del general Manuel Belgrano, costeada por suscripción nacional. Un pueblo inmenso llenaba la plaza y en el pedestal estaba tapado con las flores y las coronas fúnebres que acompañaban a los músicos que también tocaban las bandas acompañando el duelo de ese día. Al descorrerse el velo y quedar la estatua al desnudo, gran aclamación, un viva sonoro al que nunca había muerto en el recuerdo de los argentinos, en la memoria del pueblo, y vivirá en los tiempos. Llenó el aire consagrado, así su inmortalidad, y al lugar su imagen de las generaciones venideras que hasta hoy estamos reverenciando, y espero que así se siga haciendo por los siglos de los siglos, al gran padre de la patria, Manuel Belgrano, loor y gloria. Creo que muchas gracias, Marta, por recordarnos estas páginas históricas de Bartolomé Mitre, que lo admiraba y también lo peleaba en la prosa. Vos lo sabés que sos peleadora, y vos también. Sí. Voy a agregar lo que dijo. Sí, adelante. Son unas palabras muy bonitas. Sí, sí. Bartolomé Mitre dijo de Belgrano: la vida de Belgrano se convierte en la historia argentina, cuyos diversos hechos se agrupan en torno del general que mejor ha representado sus vicisitudes y sus momentos. La vida de Belgrano exhala sobre el conjunto de los hechos un cierto perfume de moralidad y de virtud. Belgrano, de intachable conducta y de rigidez de principios, era de los sostenidores de las ideas de Mayo y de la independencia argentina. Fue sumamente importante su presencia en el Congreso de Tucumán, como también lo fue en la primera Junta de Buenos Aires que pasó a integrar. Claro, por supuesto. Bueno, hay muchas otras cosas que estoy escribiendo sobre él, pero por hoy con esto es suficiente. Bueno, pero aún tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? Sí, no, hasta que la luz roja no se apague, tenemos libertad, ¿no es cierto? Así que crucemos la línea y seguir con tu charla, Marta. Si tenés alguna otra cosa que decirnos sobre Manuel Belgrano, será alimento. Bueno, Belgrano empezó su carrera militar con las invasiones inglesas. Bien. Porque en ese momento el peligro era tan grande que, aunque no estuvieran en conocimiento de las armas, todos tomaron una actitud colaboradora para enfrentarse con los ingleses, que tenían una escuela de formación militar muy profunda. Acá no, acá prácticamente no teníamos milicias, solamente el regimiento de patricios, que en ese momento lo incorporó a Belgrano. Belgrano siguió siendo jefe del regimiento de patricios hasta el 1814. Bien. Sí, ahí, como Belgrano era un hombre tan inteligente, se dio cuenta que no podía formar parte de los patricios sin informarse bien del arte de la guerra. Evidentemente eran momentos en que Napoleón Bonaparte había librado batallas ejemplares que siguieron
investigándose, porque me acuerdo que mi padre también hablaba de la batalla de Solferino y de otras, o sea que era un ejemplo el movimiento militar. Entonces Belgrano, no solamente para sí, porque Belgrano era un hombre generoso, siempre estaba pensando en el otro, y lo que él quería era instruir a las nuevas camadas que estaban entrando para enfrentarse con los ingleses. Entonces aprende el manejo de las armas, qué variedad de armas hay, qué es un cañón, cómo se lo carga, etcétera. Eso le va a servir muchísimo durante el resto de su vida para las campañas, porque Belgrano se transforma de abogado y de hombre de leyes en un general exitoso y comienza su vida en la campaña al Paraguay, donde responde a una mala información que tienen en Buenos Aires sobre que en Paraguay están deseando formar una junta y también separarse de España. Así es que Belgrano va formando una tropa, se le va agregando gente a medida que pasa por Rosario, por Entre Ríos, y lo notable es cómo la gente colaboraba. Hay un caso especial de una señora, Gregoria Pérez, que vivía en Rosario, con muchísimo dinero, tenía mucho campo, tenía mucha gente a su servicio. Cuando pasa Belgrano por Rosario, ella dona todos sus bienes, incluyendo su personal, la casa donde vivía, los campos, todo se lo dona a Belgrano. Belgrano en su camino primero funda Mandisoví en Entre Ríos y en Corrientes funda Curuzucuatiá, que ya era una población, pero que la gente estaba muy dispersa dentro del campo. Entonces él funda una ciudad en que pone las cosas principales que debe tener una ciudad. Primero, una iglesia, el registro civil, la plaza, diseña las calles y termina haciendo un cementerio. O sea que va en su camino haciendo obra y la gente lo va conociendo y lo va admirando por esta obra que él va haciendo. Además, el valor de enfrentarse con el Paraguay, que tenían un ejército enorme de más de 10.000 hombres, y ellos eran solamente 400. Así es. Bueno, nuestro primer programa tuvo la suerte de tener al doctor Airoldi y al doctor Juan Sico, y tratamos sobre la campaña al Paraguay, y no nos alcanzó el programa, así que viene muy bien esta adenda en que hay datos que nosotros no los mencionamos, como el de Gregoria Pérez, que es una cosa de color lo acabo muy de importante. Lo acabo de descubrir, pero sí que en el camino hacia el Paraguay le daban todo tipo de víveres para que pudiera alimentar a su ejército, gente que se incorporaba. Y Belgrano, por ejemplo, salió con 200 hombres, sí, y llegó a formar casi 800. Sí, así es. Llegó a Candelaria con 800 después hombres, y lo ayudaron mucho porque él tenía que cruzar el río Paraná, que era complicado. Lo ayudaron a hacer botes. En ese momento también se hacían unos, podemos llamarle botes con cueros, sí, las pelotas, las famosas pelotas, porque él tenía que cruzar cañones y cosas, incluso
el alimento, muchas cosas había que cruzar de una orilla a la otra ahí en la Candelaria. Y como señalaba Airoldi la otra vez, ese lunes, tenía que trasladar eso y había una deriva de 900 metros del ancho del río, además de la pendiente natural, digamos, de la deriva natural de la corriente. Era un montón de kilómetros. La corriente era muy fuerte. La corriente era muy fuerte en ese lugar. Bueno, pero esa no fue una campaña exitosa. A pesar de lo cual, el jefe Cabañas admiró a Belgrano, llegaron a tener una amistad, una gran simpatía, y eso hizo que la idea de la emancipación que llevaba Belgrano más adelante cundiera. Correcto. Pero de todos modos era difícil porque la población del Paraguay tenía una gran influencia de las misiones jesuíticas, estaba a mucha distancia de Buenos Aires, que como puerto central tenía contacto con otras civilizaciones, con Europa, con Estados Unidos. El puerto siempre es un lugar donde se mezclan las ideas, la gente, las noticias llegan rápidamente, y no olvidemos que ya empezaba a circular el libro. Así es. Eso, el libro es importantísimo. Por supuesto, y él llevó 800 libros para donar y formar bibliotecas en la Mesopotamia. Y yo le daría, si vos lo permitís, estos pocos minutos los repartiría entre vos y el doctor Airoldi, que justamente habló muy bien sobre esta etapa de la consolidación de la civilización en la Mesopotamia argentina, argentino-paraguaya, porque formó al Paraguay. Y vos tenías algunas ideas sobre Yegros. Gracias. Pienso que fue toda una proeza por una persona que no era de carrera militar. Y la pregunta que yo siempre me hice y que prácticamente está respondida por él mismo en su autobiografía: ¿por qué Belgrano si no era militar? Primero porque, bueno, fue una misión más que nada diplomática. Militarmente era imposible ganar eso. Él mismo dice, solamente en unas cabezas enloquecidas se pudo cruzar la idea de ir hasta el Paraguay. Pero por otro lado, como él ya atisbaba, veía una división en los criterios entre Saavedra por un lado y Moreno por el otro lado, no quiso intervenir en esa lucha privada o en esa lucha interna de la cosa. Prefiere alejarse de las comodidades de Buenos Aires. Y bueno, no fue exitosa desde el punto de vista militar, pero diplomáticamente sentó las bases de la independencia paraguaya. Así es, un gran éxito para muchos ¿Por años. qué fueron al Paraguay? Bueno, primero la Junta decidió informar sobre el 25 de mayo y la separación del virrey a dos lugares. Primero, a la banda oriental. Correcto. Y segundo, al Paraguay. Y además había venido un paraguayo diciendo que el Paraguay estaba también por separarse de España y de tener su gobierno propio. Y esto no fue cierto. Fue una mala información que Belgrano por eso llevó tan poco ejército, porque pensó que al oír la palabra libertad todos iban a incorporarse a su ejército. Y no fue así, Gracias. Al contrario, estuvieron en contra de él. Bueno, estamos ya despidiéndonos. No podemos más que agradecer a Marta Salas, a la profesora Marta Salas, que con su libro Manuel Belgrano, no sé si hay subtítulos en tu nuevo libro. Apuntes históricos. Bueno, ¿me regalarás un libro? Y vamos a ver cómo me porto.
Pero bueno, espero. Hay que hacer méritos. Hay que hacer méritos. Y muchas gracias, Roberto, que vos sí nos has regalado uno de tus libros muy interesante, okay. muy. Muchas gracias. Es un placer siempre hablar sobre Manuel Belgrano. Sí, y esperamos tener una nueva. Muy bien informado. Gracias. Una nueva reunión con otros temas, o bueno, así, una charla. Eso instruye mucho, no es que nosotros sepamos más que otros, sino, bueno, instruye a quien nos escucha, interpela, pregunta, de algún modo nos introducimos en la cultura, ¿no? Gracias a los dos. Lo que me olvidé de decir es que Belgrano, cuando estuvo en Tucumán, tuvo contacto con la familia de la madre. Ah, sí. A cada rato iba a Santiago González de a apellido, visitar, porque había quedado parte de la familia. Y además incorporó a unos primos o sobrinos, los incorporó al Ejército del Norte. Ah, sí, qué muy interesante. Muy interesante, no tenía conocimiento. Bueno, lo seguimos el viernes que viene. ¿Sí? Nos vemos. Nos vemos, gracias. Gracias. Gracias a Jenny. No sabemos cuándo, pero... Ha sido un placer.